En los corredores del poder y en el corazón de una nación, un hombre ha moldeado su historia en la penumbra, forjando el destino de millones con decisiones osadas. Exploramos en este capítulo la vida de este líder, cuya influencia se extiende como un velo sobre la política moderna. Descubramos cómo un individuo puede alterar el curso de naciones y cambiar el flujo del tiempo. Adéntrate en los secretos de esta figura que ha dejado su huella en la historia contemporánea. Bienvenidos a Sombras del Pasado. ...1952... Los misteriosos hilos del destino llevaron a Vladimir Putin al mundo un 7 de octubre de ese año, en Leningrado, la actual San Petersburgo. Crecer en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial en una nación que aún se estaba recuperando de las heridas de la contienda marcó sus primeros años con una mezcla de austeridad y persistencia. En sus primeros años, Putin experimentó la vida en los apartamentos comunitarios de la Unión Soviética, compartiendo espacio con varias familias. La infancia de Putin estuvo marcada por la escasez y la necesidad de adaptarse a las difíciles condiciones de la época, pero entre las sombras de la adversidad surgieron rasgos que lo definirían en su camino hacia el poder. Creció en los años de la Guerra Fría, una época de tensión política y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Desde joven, Putin mostró un fuerte sentido de disciplina y enfoque. Practicó sambo y judo, disciplinas marciales que cultivaron su determinación y capacidad para enfrentar desafíos. Su madre, María Ivanovna, inculcó en él valores de responsabilidad y perseverancia. Después de graduarse en Derecho en la Universidad Estatal de Leningrado, Putin en 1975 ingresó en la KGB, la agencia de inteligencia soviética. Trabajó en la Dirección de Contrainteligencia y fue asignado a la ciudad alemana de Dresde. Esta experiencia marcó su enfoque en la seguridad y en la influencia geopolítica, elementos que, como ya sabemos, definirían su futuro como líder. Después de trabajar en el servicio de inteligencia KGB durante años y tras el colapso de la Unión Soviética, Putin se unió al gobierno de San Petersburgo en 1991. Sus habilidades de gestión y su enfoque decidido llamaron la atención del presidente Boris Yeltsin, quien lo nombró como sucesor interino cuando renunció en 1999. La rápida y decidida actuación de Putin durante su mandato interino le valió el apoyo popular y la elección presidencial en el año de 2000. Como presidente implementó una serie de medidas para fortalecer la economía rusa, controlar la corrupción y restaurar la autoridad del Estado. Sus políticas a menudo se caracterizaron por una combinación de mano dura y populismo, lo que le permitió ganarse la aprobación de muchos ciudadanos. Durante su presidencia, Putin buscó fortalecer la posición de Rusia en el escenario internacional. Se opuso activamente a la expansión de la OTAN hacia el este y trabajó para aumentar la influencia rusa en la región. Su gobierno también se caracterizó por la consolidación del poder estatal y la restricción de la libertad de prensa, lo que llevó a críticas tanto a nivel nacional como internacional. Después de 2 mandatos presidenciales, Putin pasó a ocupar el cargo de primer ministro bajo el presidente Dmitry Medvedev para cumplir con los límites constitucionales. Sin embargo, su poder y control sobre el gobierno continuaron siendo notables. En 2012 volvió a ser elegido presidente y, posteriormente, implementó cambios en la Constitución que le permitieron permanecer en el poder más allá de los límites anteriores. Y aunque antes de 2012 ya había sido criticado, es a partir de este año cuando empezamos a ver al Putin más tiránico y represivo, sobre todo en sus decisiones políticas externas. En 2014 invade y anexa Crimea, acción que fue ampliamente condenada a nivel internacional como una violación de los derechos internacionales y la soberanía de Ucrania, lo que generó tensiones y conflictos en la región. Al siguiente año, en 2015, decide intervenir en la guerra civil de Siria en apoyo al gobierno Bashar al-Assad. Esta acción cambió el equilibrio de poder en el conflicto y consolidó aún más la influencia de Rusia
en Oriente Medio. En este tiempo es cuando Putin también impulsa la modernización de las fuerzas armadas rusas y promovió la inversión en tecnología militar avanzada, incluidos sistemas de armas nucleares y de nueva generación. Pero no solo toma decisiones políticas externas, sino también internas, que repercutirían directamente a la vida de los ciudadanos rusos. Putin promulgó leyes que restringían aún más las libertades civiles y políticas en Rusia. La ley de agentes extranjeros, por ejemplo, exige que las ONGs que reciben financiamiento extranjero se registren como agentes extranjeros, lo que ha tenido un impacto negativo en la sociedad civil y en la cooperación internacional. Putin es reelegido como presidente en 2018, en elecciones que fueron ampliamente criticadas por irregularidades y falta de competencia real. Su elección le permitió mantenerse en el poder hasta el 2024. En estos últimos años hemos visto también una represión contra la oposición y contra los activistas críticos, detenciones arbitrarias, juicios manipulados y restricciones a la libertad de expresión se convirtieron en una característica común de la política interna. Pero todo culmina con la invasión de Rusia sobre Ucrania en febrero del 2022, dándose comienzo a la guerra de Ucrania, rompiendo la paz en Europa y amenazando directamente a las potencias de Occidente. En medio de la complejidad de su gobierno, la figura de Putin ha sido objeto de numerosos debates y críticas. Su prolongado tiempo en el poder ha estado marcado por un control autoritario, la supresión de la oposición y la consolidación de un sistema político que ha reducido las libertades civiles y la democracia en Rusia. Aunque se ha promovido como un líder fuerte y defensor de los intereses rusos, su administración ha sido empañada por acusaciones de corrupción, censura y violaciones de los derechos humanos. Gracias por ver este vídeo y no olvides en darle me gusta y de suscribirte. Nos vemos en el siguiente capítulo de Sombras del Pasado.